Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo al estudio bíblico del día de hoy. Hoy vamos a comenzar con un nuevo libro, que es la continuación de este libro que estamos estudiando. Y vamos a estudiar Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Ya estudiamos Primera, el primer libro de Samuel, donde vimos la formación y la capacitación de David como para ser el futuro rey de Israel. En Primera de Samuel lo que vimos fue el ministerio de vimos el ministerio de Samuel, vimos lo que fue el llamado, vimos lo que fue la vida de Saúl, vimos la vida de David, y en todo lo que es su preparación y su capacitación para ser este rey de Israel. Entonces, ahora en el capítulo número 10, en el capítulo número 1 de Segunda de Samuel, vamos a ver que David ya se perfila para tomar el reinado, el trono, donde ya se cumple la promesa, donde ya vemos que David va a asumir, pero todo bajo la preparación y capacitación de- del Señor para David. ¿Qué es lo que vimos, por lo menos en lo que fue el libro Primera de Samuel? Hola, Cinia Fernández, Karina Jiménez, gracias por estar ahí. ¿Qué es lo que vimos hoy? Hoy lo que vimos fue, hoy lo que vimos, en esta semana lo que estuvimos viendo fue la vida de David y cómo fue formado y la desobediencia de Saúl. Este es el contraste que estuvimos viendo, la desobediencia de Saúl, que hizo lo que siempre quiso, siempre dirigido con su odio, con su carne, con su desobediencia, nunca se sujetó ni se sometió ni a Samuel, ni a los sacerdotes, ni a nadie. Era un rey tirano que tomaba sus propias leyes, ejecutaba los juicios como él quería, cuando mata a los sacerdotes de Nob, hace lo que él quiere. Y por otro lado vemos a David, que viene de una prueba, todo para comenzar con el capítulo 1 de Segunda de Samuel, pero todo esto vamos a ver que es la continuación. Hola Damaris Clavijo, bendiciones. Y nos encontramos con que David viene de un juicio. Recuerden que David estuvo viviendo en Ziklag, que era una región de los filisteos que el rey Aquis le había dado a David, pero que después va a recuperar esas tierras y va a pertenecer al pueblo de Israel. Vivió en ese tiempo, vivió como un pandillero, vivió robando, vivió saqueando, matando, mintiendo. Así vivió David, hallando gracias delante de los ojos de otro rey, que no era el Dios de los ejércitos. Y ahí vemos que David había cambiado el confort, pasarla bien, por traicionar a Dios. Entonces se había vendido sus principios, pero todo por tener un poco de tranquilidad. Y esto me suena un poco familiar cuando renunciamos a las cosas de Dios para encontrar un poco de paz en el mundo. Entonces, después vimos que David se encuentra en una situación. Hola, Lisi Torres, bendiciones. David se encontraba en una situación donde iba a ir a la guerra y el rey Aquis le demanda que vaya a la guerra, le pide, y él estaba a punto de ir a la guerra contra Israel, contra su mismo pueblo. Y acá vemos que días después ya cómo cambia todo. Esto es lo que vamos a ver, lo que es la providencia de Dios y cómo muchas veces Dios tiene preparado las cosas y siempre nosotros no estamos en sintonía por no discernir. Hola Eva Obado, bendiciones, gracias por estar ahí, hermana. Eh, sí, hoy empezamos con Segunda de Samuel, Eva. Hoy ya empezamos con este libro. Luisa de la Cruz, bendiciones, gracias por estar ahí. Entonces, lo que vemos es que David, por estar viviendo lejos de Dios, sin orar, sin comunión, sin usar los medios de gracia, sin consultar a los sacerdotes, vemos que Dios ejecuta un juicio a David. David estaba volviendo de esta batalla a la que no lo dejaron ir, se estaba volviendo ¿a dónde? A Ziklag, a morar allí, nos dice. Él quería seguir viviendo en el mundo, pero vemos que se encuentra con algo, un juicio de parte de Dios. Dios ejecuta un juicio para David y para todo su pueblo. ¿Por qué? Porque venía viviendo mal en el mundo. Entonces vemos que cuando llega a Ziklag, llega a su ciudad, con lo que se encuentra es todo en ruinas, todo prendido fuego. Eso significa el juicio. Por eso cuando vemos el juicio en las escrituras, el fuego en las escrituras significa juicio. No significa pedir fuego que va a venir un poder y me voy a volver poderoso. Esto es lo que piden ciertas religiones que
pero el tema es que es totalmente falso. El fuego significa juicio. Y en un segundo, David, que quería volver a Ziklag para seguir su vida mundana, nos encontramos con que pierde todo. Donde Dios ejecuta el juicio, y es ahí donde vemos la reacción de David, porque venía viviendo en pecado y mintiendo. Entonces, lo que vemos es que cuando Dios ejecuta el juicio, en un segundo pierde todos los bienes materiales, se prendió fuego todo. Después vemos que tienen secuestrados los amalecitas que habían saqueado todo, se llevaron a las mujeres y a todos los seres queridos de este pueblo. Clamaron y lloraron hasta que no tuvieron fuerzas, nos dice la palabra. Ahí vemos que David pierde todos los sentimientos, pierde todo lo que son sus amores. Y después vemos que los mismos guerreros que estaban con David hablaban de apedrearlo. O sea que David había perdido todo el respeto y el prestigio que tenía delante de sus hombres. Entonces vemos cómo la providencia de Dios que ejecuta un juicio, lo vamos a ver a David, que cuál es la situación. Muchas veces nos podemos encontrar delante de un juicio. Es más, siempre estamos delante de juicios y por ahí ni nos damos cuenta porque ni nos imaginamos en qué estaremos pecando. No, 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 si hay pecado en mí, mátenme, dijo Absalón. Pero si estamos atentos a lo que nos está pasando y que nada es casualidad, a veces creemos que, bueno, hay problemas, bueno, los amalecitas en ese tiempo iban siempre a invadir las ciudades una vez que pase. No, no. David estaba completamente seguro que era un juicio del Señor. Entonces, hola Yolanda Gallegos, bendiciones. Entonces, lo que vemos es que David entiende que es un juicio y ¿qué es lo que podría hacer David? Podría empezar a justificarse. Podría decir, bueno, la verdad que yo estaba sirviendo, yo estaba matando a los amalecitas, no estaba, estaba en el mundo pero feliz. Y podría justificarse por muchas cosas. Entonces, hola Roberto Cabrera, bendiciones, gracias por estar ahí. Pero vemos que David no comienza a justificarse, no empieza a decir, pero, es que tal vez, no sé, la culpa la tienen todos menos yo, como decía Saúl, la culpa la tenían todos menos él. No, David lo primero que hace es se arrepiente. Y este es el corazón que Dios ama de nosotros. No es que David tenía el corazón de Dios, ¿por qué? Porque era un corazón angelical y divino que solamente David tenía. No, 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 por estas cosas. Porque David era pecador igual que nosotros, pero se arrepentía. Hola David Silva Donoso, ¿cómo andás David? Gracias por estar ahí. Vanessa Rossi, bendiciones, muchas gracias por estar. Entonces, lo que estamos viendo es que David se arrepiente, se humilla, vuelve a consultar a Dios, vuelve a tener su relación íntima con Dios, vuelve a consultar con los medios de gracia que Dios le había dado, con el sacerdote, y vemos que empieza a hacer todo de manera correcta, y bueno, Dios, guiado por Dios, recupera todo lo que era, todo lo que se habían robado los amalecitas. Bueno, después vemos que en el capítulo número 31 la cámara se fue para otro lado y nos mostraba que Saúl encuentra la muerte con sus hijos, que es lo que habíamos visto en esa secuencia. ¿Cómo perdieron todo? ¿Por qué? Porque veíamos un pueblo, una nación que aunque se llamaban hijos de Dios, aunque se llamaban el pueblo de Israel, aunque Jehová estaba con ellos, estaban fuera de la voluntad de Dios. Y al estar fuera de la voluntad de Dios vemos las consecuencias, mueren todo. Mueren los hijos de Saúl, mueren todo el ejército y todo Israel quedó desolada, empezaron a huir todos. Y en este contexto lo vamos a ver a David. Hola Sabino González, bendiciones, gracias por estar ahí. Así que lo que estamos viendo es que David en segunda de Samuel, en el capítulo número 1, le llega la noticia de que Saúl había muerto. Entonces, ¿cuál es el contraste? ¿En qué situación está? David comienza a levantarse después de vivir una vida de sexo, droga y rock and roll en territorio filisteo. Ahora se encuentra con que recupera a todo, recupera a sus mujeres, a todos los que se habían llevado cautivos, recupera todo, pero se está mirando en Ziklag y solamente hay cenizas. Pero David ya no es el mismo. Fíjense que David no podría decir, ¿ahora qué hago?
hacia dónde voy, qué es lo que tengo que hacer. Y eso es lo que muchos nos preguntamos. Y David es una especie de arrancar de cero. Hola, Mercy Magallanes, bendiciones. Entonces, lo que vamos a ver que David se levanta, pero comienza a utilizar los medios de gracia. Arranca de nuevo. Y vamos a ver que David se va a encontrar en una situación de qué? Que aprende la lección. Fíjense qué loco. Nosotros nos azotan y seguimos. Seguimos y no nos arrepentimos, no identificamos el error. Bueno, después de todo pasará. Y así andan muchos cristianos y hasta llegan a tal punto de decir esta gloriosa palabra. Resignación. Bueno, nos tenemos que resignar. Claro, nunca se van a poner a identificar dónde está su error, dónde está el pecado, cómo Dios está ejecutando un juicio, cómo Dios nos está azotando y nos quiere corregir y nosotros no nos queremos arrepentir. Entonces, bueno, después de todo, la vida es dura y así tenemos que vivir. Y no entendieron nada. Vemos que David no se queda en el error, se arrepintió. El Salmo 119 nos decía que cuando estaba descarriado con los filisteos, nos dice la palabra, cuando estaba, nos habla el Salmo que él estaba con los filisteos y andaba descarriado y mal, mintiendo y haciendo todo. Pero dice, antes de ser azotado, pero volví a consultar a Dios. No dice eso el Salmo, pero vemos que David vuelve a consultar a Dios y lo que dice, ahora guardo su palabra. Entonces, en ese contexto vamos a ver que David ahora lo encontramos con que él podría decir, bueno, y fíjense que David no tiene ni idea de lo que está pasando en la guerra, sabe que Aquis iba a ir a la guerra contra Israel. Ahora vuelve y ahora se va a encontrar con esta noticia y vamos a ver cómo reacciona David. En el capítulo número 1 de Segunda de Samuel, que es la continuación de este libro, no hace falta hacer una introducción del libro porque es la continuación nada más, nos dice, aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. ¿Qué es lo que vemos? Nos dice que estuvo 2 días. 2 días en Siclag, en un lugar donde estaba todo en ruinas, todo en llamas. Vemos que David hasta una mala vibra, como este lugar, acá vino el juicio. Fíjense que un desobediente vuelve a reconstruir en Siclag. Bueno, fue un problema, acá no pasó nada y bueno, vamos a empezar de nuevo. No, David se queda pensando y meditando de que en Siclag hubo un juicio. Está meditando que había desobedecido al profeta Gad. ¿Se acuerdan cuando David sale de la cueva de Adulán y lo encuentra el profeta Gad y le dice, no estés acá, no estés con el rey de Moab, no, anda a Judá, le dice. Estuvo en Judá, pero se encontró con que Saúl lo perseguía a él, los filisteos lo perseguían a él, y en los mismos pueblos lo traicionaban. Los cifeos, los de Keila, todos estos hombres, estos pueblos lo traicionaban. Hola Emilia, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces, todos estos pueblos lo traicionaban. Entonces, les aviso antes que me olvide, después del estudio, 21 horas, tengo una charla tipo con posturas bíblicas acerca de un tema muy conflictivo, que es la pastora. ¿Puede la mujer predicar? ¿Puede la mujer ser pastora? Estos son algunos de los posts que a veces posteo, como algunos de los otros, pero son los que más impacto causa, lo que la gente más irrita y se molesta. Y bueno, había una persona que me daba 800.000 versículos y sinceramente no los leía porque no es el contexto de hacer un estudio bíblico en un post, son mensajes nada más. Entonces me dijo que quería hacer un debate bíblico sosteniendo las posturas, con respeto, obviamente, para ver las posturas de cada uno. Y era a las 6 de la tarde. Pero ¿cuál es el problema? Que llegó un poco tarde de trabajar, todo, y bueno, yo mañana ya no puedo y se complicaba. Entonces sí, lo voy a hacer a las 21:30 horas. Me apena porque estaba por ir a ver el estudio de mi hermano David Donoso. Estaba por entrar a la sala de chat, pero bueno, es una excepción, así que les aviso. Yo sé que por ahí es medio, pero bueno, les aviso porque en el mismo canal de Facebook vamos a tratar estos temas y todo con la luz de las escrituras, porque hablamos de la pastora y de la mujer y bueno, tendrá su postura y la vemos y se respeta.
Y por eso vamos a hablar con las escrituras, las posturas bíblicas y en qué nos sostenemos de que la mujer no puede ser pastora. Bueno, ya saben lo que es, siempre tratamos estos temas, pero será grabado. Bueno, ahí está, sí, igual sí, los voy a ver. Así que bueno, les aviso eso, hice un paréntesis nada más para avisarle eso, 21 a 30 horas, así que termino el estudio y rápidamente me conecto y hago eso. Así que si quieren, conéctense nuevamente por Facebook solamente sale. Para que vean estas posturas y también está bueno ver los puntos bíblicos de qué es lo que piensan otras posturas y en qué se basan. Bueno, entonces, volvemos a David, segunda de Samuel. David se encuentra en Ziklag. David se encuentra en Ziklag donde es todo ruinas. Pero David no dice, bueno, empezamos de cero, vamos de vuelta, que vamos a dar vuelta a la página, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, 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 no. David lo que hace, dice, esto nunca más. Por eso vamos a ver las evidencias de que David no se queda ahí. Entonces, y esto es lo que debemos entender. Cuando viene un azote de parte de Dios, lo tenemos que identificar rápidamente. ¿Dónde está el error? ¿Dónde estoy fallando? ¿Qué debo corregir? Y empezar a utilizar los medios de gracia. Fíjense que nosotros, cuando más oramos, es cuando estamos afligidos. Es cuando vienen los azotes. Es cuando viene la disciplina de parte de Dios. O cuando viene una prueba. Buscamos más. Bueno, David buscó, y ahora vamos a ver que es un nuevo David. Entonces, acá nos dice que estuvo 2 días en Ziklag. Y acá vemos la naturaleza de un hijo de Dios. Fíjense que David no se queda a vivir en Ziklag. No, 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 ya estuvo morando en Ziklag, en el mundo, sexo, droga y rock and roll. Pero ahora estamos viendo que el que es hijo de Dios no va a morir en el pecado, como el hijo pródigo. El que es hijo de Dios por su propia naturaleza, vuelve a Dios y vuelve a corregir su camino. Entonces, ¿cuántos hay de nosotros que estamos como el hijo pródigo, que estamos como David y que estamos en el medio del juicio? Y si somos hijos de Dios, vamos a volver a corregir nuestro camino. Porque el Señor es el que nos lleva por esos caminos. Bueno, en el versículo número 2 nos dice, al tercer día, fíjense que el tercer día siempre nos habla de la Trinidad, de la resurrección. Por eso estamos viendo que David resucita, arranca de nuevo, no queda sepultado en las cenizas y diciendo, bueno, no, 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 resucitó, es como que se reactivó nuevamente. Esto es lo que significa. Por eso yo les digo, mis queridos hermanos, podemos estar peleados con Dios, con vergüenza con Dios muchas veces, porque a veces decimos, soy tan pecador que no quiero ni orar. No, la verdad que yo no oro, no leo porque ya me gané el infierno, ya si soy un desobediente, soy malo, soy perverso, siempre caigo. Bueno, si estamos en esta situación, bueno, podemos estar en la peor situación. Soy un asesino, sí, 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 puede ser. Pero al tercer día nos podemos llegar a levantar. Al tercer día nos arrepentimos, pedimos perdón y al tercer día ya estamos arriba resucitados de nuevo. De vuelta para pelear la buena batalla. De esto se trata esta guerra. Por eso esto tiene que ser palabras de aliento para no caer. Podemos estar derrotados, caídos, pero de esto se trata. Que su palabra nos va a resucitar nuevamente en lo espiritual. Bueno, David al tercer día nos dice que sucedió que vino uno del campamento de Saúl. Fíjense, aparece un hombre que viene de la guerra de Saúl y con los filisteos. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense cómo David viene haciendo dentro de todo lo correcto, más allá de que estuvo por una cuestión de comodidad viviendo en Ziklag. Pero lo que vemos es que ahora, sin que él lo... Exactamente, David. Sin que él lo tenga planeado, sin que él piense diciendo, bueno, ya son los tiempos de esto, porque nosotros debemos entender que no somos adivinos, que no entendemos el futuro. Siempre decimos, es para allá, o Dios me quiere decir el futuro. Mentira, a David no le está diciendo el futuro el Señor. Y estos principios los vamos a ver. Para muchos que creen que Dios es adivino, es falso eso también. Dios lo que es soberano. Y lo que dice, determina que se hace y punto. Por ejemplo, pero muchos se creen, no, como Dios es adivino, ve el futuro y les cuenta y les profetiza. No, no, no. Dios determina lo que se va a hacer y se hace y punto. Pero el ser humano no es así. En cosas puedo decir, no sé, por ejemplo, bueno, ahora por ejemplo les dije
que 21 a 30 horas voy a hacer un estudio, una charla tipo debate con dos posturas diferentes del pastorado femenino. Bueno, les estoy anunciando algo que va a pasar a las 21 a 30 horas. Lo más seguro es que si hay luz, que si hay internet, si hay todo y si todo sale como bien dentro de los parámetros normales, 21 a 30 voy a estar transmitiendo. Pero eso no me hace un adivino. Yo determiné que a esa hora voy a hacer un estudio y eso no es que soy adivino. Bueno, con Dios pasa algo similar, pero con una magnitud más grande en el poder. Lo que determina se hace y punto. Pero David lo estamos viendo que él está a ciegas, él ve eso como vemos nosotros, nuestro alrededor. Entonces, pero ahora él está en el medio de las cenizas, replanteándose miles de cosas, pensando qué va a hacer de su vida, hacia dónde tiene que ir, cómo seguir escapándose, y le va a llegar una noticia que le va a empezar a cambiar la vida. Y esto es lo que tenemos que entender, que cómo se cumplen los llamados de Dios. Entonces nos dice que sucedió que vino uno del campamento, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Fíjense que acá hay muchas cosas. Aparece un hombre del campamento, de la guerra, y supuestamente del pueblo de Dios. Pero fíjense en qué condiciones vienen a David. Nos dice que rotos sus vestidos. ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa sus vestiduras. No son vestiduras santas, son vestiduras rotas, vestiduras de pordiosero. ¿Se entiende? No son las vestiduras de un hijo de Dios, son vestiduras de pecado. Por eso acá lo que nos está mostrando es que David, un tipo de Cristo, y aparece uno del pueblo de Saúl. Y esta es la situación. David, bien parado, ya está firme, y aparece este hombre con vestidos rotos. Entonces nos está mostrando un hombre desordenado. Y con tierra en su cabeza. Hola Marcelo, bendiciones. ¿Qué significa la tierra en su cabeza? La tierra en la cabeza o la ceniza en la cabeza, históricamente, significaba una persona que estaba de luto, que estaba de duelo, que estaba en un momento como que estaba humillado. Esto es lo que significaba. Entonces era un simbolismo de mostrar la cabeza como diciendo toqué fondo. Esto es lo que significaba. Pero bueno, esta persona llega de esta manera y lo que vemos es que tiene tierra en su cabeza y nos muestra esto, humillados. Entonces, ¿cómo vuelve un soldado del pueblo de Saúl con sus vestidos rotos, en pecado, en vergüenza? ¿Cómo viene con tierra en su cabeza, humillados? ¿Por qué humillados? Porque está totalmente, perdieron todo. Entonces esto representa al pueblo de Saúl, así está, en vergüenza. Lo traspasamos al día de hoy. Hay cristianos que están de esta manera, vestiduras rotas, sucias, con manchas, con arrugas. ¿Se entiende? Por eso nosotros nos debemos encargar día a día de lavar nuestras vestiduras. ¿Qué significa? Pedir perdón. Cuando nos habla de que no haya ni manchas ni arrugas, nos habla de los pecados de la carne y de la mente. Esas son las manchas y las arrugas. Entonces, cuando hablamos de que todos los días tenemos que pedir perdón y corregir mi mente perversa que tiene pensamientos malos, corregir. Y si mi mente se va para cualquier lado, pedir perdón a Dios, Señor, quiero corregir esto, perdóname. Eso es limpiar nuestras vestiduras. Cuando tenemos pecados carnales, los pecados de la carne, Señor, perdóname, ayúdame, limpiame, y así tenemos que mantener nuestras vestiduras limpias. Y el Señor viene por esa iglesia. Exactamente, Apocalipsis 22:14. ¿Qué significa esto? Estas vestiduras santas es por lo que el Señor Jesucristo viene por esta iglesia, sin manchas y sin arrugas. Por eso nos estamos esforzando en querer corregir los pecados de la mente, los pecados de la carne y estar con vestiduras santas. No sea que venga el Señor y estemos como este hombre, con las vestiduras rotas, andrajosas. Entonces acá estamos viendo el reflejo de lo que es el pueblo de Israel, cómo llegan humillado, en vergüenza, totalmente castigado. Entonces, así llega este hombre y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Cuando lo estudiamos, simplemente nada más estamos viendo un hombre que viene a David y se postró y hace reverencia. Y nosotros podríamos empezar a decir, gloria a Dios,
Ya el Señor le entregó el trono, ya se están humillando todos, ya se está cumpliendo lo que es, porque hasta el momento nadie se humillaba delante de David, nadie se postraba en tierra. A ver, esto no es un acto de reverencia idolátrica, de decir como un Dios, como un creador, sino que se estaba postrando delante de una autoridad. Este hombre está yendo a David sabiendo que va a ser rey, entonces se está postrando de esta manera, como diciendo respeto el cargo y la autoridad. David mismo lo hacía por Saúl, y eso que Saúl no era ejemplo de nada, pero tenía una investidura de autoridad. Entonces, si leemos bien ya, estos que tienen vestidos rotos y tierra sobre su cabeza nos está mostrando el cristiano que se está presentando delante de Dios de esta manera. Atento mucho con esto. ¿Por qué? David es un tipo de Cristo. Y acá se postró en tierra e hizo reverencia. Entonces, podríamos decir, bueno, se inclinó delante de Cristo, es del pueblo de Israel, peleó con Saúl. No, ya las vestiduras de pecado, vestiduras rotas, vestidos rotos, y vienen humillados. Y ahora vamos a ver el carácter de este hombre, que va a representar lo mismo. Vamos a ver un religioso y vamos a ver a Jesucristo en esta imagen. Entonces, pero todo esto lo estamos viendo que se está dando en el tiempo de Dios. Entonces, vemos en el versículo número 3 que nos dice, preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. Fíjense que este hombre viene del campamento de Israel, él pensando en su corazón que le estaba llevando buenas noticias a David. Claro, sabía que David estaba siendo perseguido por Saúl, sabía que David andaba por todas partes y corría riesgo su vida y que no había nada mejor de que se muera Saúl. Todos pensaban eso. Pero vemos que David no pensaba lo mismo. Pero este hombre se presenta delante de David y piensa que le está dando buenas noticias. Este es el enfoque para que entiendan este segmento. Entonces, en el versículo número 4 nos dice, David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla. Y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Bueno, acá le está dando esta noticia que este hombre, pensando que le está dando una buena noticia, mirá, te traje la noticia, vine a ti, me inclino delante de ti, porque vas a ser el nuevo rey. Me tengo que ganar el favor del rey. Entonces estamos viendo que este hombre, y le está contando esta noticia como si fuera una buena noticia. Versículo número 5. Y dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo saben que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? Fíjense que, a ver, en todo esto que lo estaba formando el Señor a David durante todo este tiempo, que fueron como 10 años, estamos viendo que David aprende mucho, no se confía de nadie. Fíjense que no le dice, bueno, sí, uy, ¿qué pasó? Y automáticamente le crea todo lo que le dice. No, automáticamente le pregunta al joven, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán? Hoy en día el cristiano se come cualquier cosa. Hoy a los cristianos le venís con, no sé, con una imagen de San la Muerte y la adoran, ¿eh? No tienen problema. Le creen a todo lo que venga, pero David no era ese tipo de persona. Estaba siendo formado ¿para qué? Para gobernar un país, una nación. ¿Se entiende por qué el Señor lo estaba exigiendo tanto a David? Porque le iba a dar mucho. Entonces le pregunta, ¿cómo sabes que murió Saúl y Jonatán? Y el joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine del monte Gilboa. En Gilboa, montañas de muertos. Ahí es donde fue la batalla y donde murieron todos. Y fíjense lo que dice. Y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, él siempre con su lanza, y venían tras él carros y gente a caballo. Le está redactando un poquito lo que está pasando. Hasta el momento estamos viendo, estaban en una guerra, le está contando todo. Y estamos viendo que le cuenta de esta muerte de Jonatán y de Saúl. En el versículo número 7 le dice, mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y dije, heme aquí. ¿Qué está haciendo este hombre? Este hombre ya está queriendo, ya está hablando con el futuro rey, ya está queriendo ganar el favor del rey, ya está vendiendo un currículum. El rey miró hacia atrás y me vio a mí, estaba yo ahí. Y yo le dije, heme aquí, yo soy tu siervo. Fíjense cuántos hay pastorcetes, cristianos que son chamanes de feria,
y que andan diciendo, no, yo, el Señor, heme aquí, acá está tu siervo. Así se presentan muchos, pero ¿cómo son? Vestidos rotos, están humillados, pero en vergüenza, no humillados delante de Dios. Este hombre llega humillado en vergüenza de su vida, de su testimonio, no humillado delante de Cristo. Y así hay mucha gente que su testimonio deja mucho que desear y llevan estas vestiduras. Pero eso sí, el Señor me llama y yo, heme aquí, Señor, aquí está tu hijo. Bueno, este hombre lo que está haciendo, se está poniendo en una posición alta, o como que estaba cerca del rey, como que el rey lo miraba a él, como que era un actor principal importante se está poniendo delante de David. ¿Se entiende lo que está haciendo este hombre? Estoy exagerando un poquito para que se entienda un poquito la secuencia. Y si se llega a cortar la luz, les pido perdón. Está haciendo la luz como a poquito, pero hoy seguramente se van a hacer las transmisiones. Entonces le dice, heme aquí, versículo número 8. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Fíjense que lo que le está contando este hombre, que en el medio de la guerra, cuando estaba por morir, mira atrás y lo ve a este hombre. Y le dice, heme aquí. Y ahora le está preguntando, ¿quién eres tú? Fíjense si va a estar haciendo todo esto en el medio de una guerra cuando se está por morir Saúl. Lo que menos le importa el que está al lado y quién es. ¿Se entiende? Pero este hombre le está contando a David una historia, una película media real, porque fíjense que siempre viene la verdad distorsionada, donde ahí está el engaño, y se está presentando de David de una manera para ganar honores. Este es el objetivo, lo que quiere hacer este hombre. Entonces, lo que le dice, ¿quién eres tú?, le pregunta a Saúl. Yo le respondí, soy amalecita. Fíjense que el Espíritu Santo, que es la inspiración de las Escrituras, no nos dice el nombre de la persona. Soy Juanito, me importa tres pepinos, quién es Juanito, Pedrito o lo que sea. Pero identifica las Escrituras que es Amalecita. Recuerden que los de Amalec, por haber atacado al pueblo de Israel cuando salió de Egipto y cuando eran nuevos en el desierto, Dios había decretado de que iba a hacer guerra de generación tras generación contra Amalec. Por eso vemos que después hacen guerra constantemente con el pueblo de Israel. Hasta Saúl peleó contra Amalec. David, estando dentro de los filisteos, también peleaba contra Amalec. Vemos que es un enemigo íntimo, que es la carne. Entonces, ¿qué estamos viendo en este hombre? Es la carne misma, es el pecado, es un cristiano religioso que se está presentando delante de Dios. Entonces, exactamente, enemigos constantemente de Israel. Y eso es lo que es para nosotros, la carne. La carne que representa a Amalec es nuestro enemigo de generación tras generación. Cuando vienen las tentaciones, cuando viene el pecado, ahí está la guerra. Hacele guerra, te dice la palabra. Bueno, este es Amalecita, ya nos está mostrando ropas andrajosas, es enemigo de Israel. Hasta ahora le está contando toda una historia. Y fíjense que ahora nos dice en el versículo 9, y me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates. Fíjense lo que está diciendo este Amalecita. Este está diciendo que acá está distorsionando. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos el libro, fíjense que cuando fuimos al capítulo número 31, vamos a 1 Samuel 31, versículo 6, nos dice que así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y sus escuderos y los varones. Pero en el versículo anterior nos dice que le pide a un escudero que saque la espada y que lo traspase. Esto en el versículo 4 del capítulo 31 de 1 Samuel. Vemos que el hombre no lo quiso traspasar y Saúl mismo se clavó la espada. Entonces, lo que vemos es que entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Después vemos que el escudero también se mata a sí mismo. Entonces, se ve que este hombre andaba cerca, pero le está contando otra cosa. Fíjense que él está diciendo, versículo número 9, él me volvió a decir, claro, Saúl, le preguntó el nombre, cómo andaba, de qué signo era, cómo estaba bien, si estaba bien de ánimo, claro. Toda esta película le está contando en la Amalecita. Entonces él me volvió a decir, te ruego que me pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia.
Todo esto le está contando a la Amalecita, le está contando los secretos íntimos de Saúl. Cuando no se los contó a nadie porque él vivía como quería, ahora a la Amalecita le está contando todo. ¿Qué es lo que está queriendo hacer la Amalecita? Tocar el corazón de David. De decir, yo estuve con el rey, yo estuve sirviendo. Y entonces, esto es lo que está queriendo hacer. Por eso está mintiendo ahora. No es él el que estaba. El que estaba era el escudero que terminó muerto. Entonces, lo que dice, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Bueno, todo esto le termina diciendo. Y fíjense lo que dice ahora la mentira. En el versículo 10 dice, entonces me puse sobre él y le maté. Fíjense que esto es totalmente falso, porque este Amalecita no mató a Saúl. ¿Pero de qué sirve? ¿Por qué está mintiendo esto? Este Amalecita lo que estaba queriendo era ganarse el favor de David. Sabía que David iba a ser el futuro rey, entonces quería entrar y caer en gracia delante de David, pero qué más lindo que decirle yo maté al que persigue a David. Y David, que claro, que lo ponga en alto y que sea una persona importante. Esto es lo que quería la Amalecita. Por eso está diciendo que en el versículo 10, entonces yo me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Entonces ahora le está profesando la fidelidad a David. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Vamos a analizar esto. Estamos viendo un hombre amalecita. Esto representa enemigo de Israel, como me está diciendo David. Enemigo de Israel. No le dice el nombre, nada. Este hombre llega con mentiras, llega con fábulas. ¿Y todo para qué? Porque está buscando una tajada, está buscando una ventaja porque sabe que David es el ungido para ser el rey. Entonces lo que vemos es que este Amalecita pensó que le estaba dando una buena noticia. Este Amalecita lo que está haciendo, cree que David se va a poner contento. ¿Y cuál es el problema? Que la Amalecita no conoce el carácter de David. Entonces, fíjense que ahora nos está diciendo en el versículo número 11, nos dice, entonces David, haciendo sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Fíjense cómo estos mismos, cómo su nombre de Dios, cómo lleva al pueblo a una adoración correcta, a un carácter basado en las escrituras correcto. ¿Por qué? Porque todos los guerreros que estaban con David querían matar a Saúl. Pero fíjense que ahora todos los guerreros están llorando con David por Saúl. Se están rasgando sus vestiduras. Esto significa bronca, ira, impotencia. Fíjense que en el versículo número 12 nos dice, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche. Fíjense que David no se goza. Fíjense que David no hace una fiesta diciendo, bueno, murió Saúl a la hora de reinar. No. Estamos viendo que David se entristece, ayunan, lamenta. Por eso estamos viendo un hombre de Dios que no se goza. Cuando nosotros, nuestro enemigo les va mal, ¡ay! Hacemos una fiesta. La ira de Dios. Yo sabía que le iba a caer la ira de Dios a Pepito, porque claro, ¿cómo va a tocar al ungido? Entonces te tiene que caer un rayo en la cabeza. Eso porque Dios me ama mucho. Bueno, así caminan muchos, que se creen que si alguien te saca la lengua y te dice algo malo, Dios le va a hacer que caiga un rayo. Bueno, David no caminaba así. Entonces, acá nos está diciendo que lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. No era poca cosa, esto era algo, una catástrofe. Pero yo lo que quiero que enfoquen, porque ahora vamos a volver ahora con este hombre, con el Amalecita, pero por eso le estoy leyendo un poquito esto y ver cuál es el análisis. Fíjense. En el versículo número 13 nos dice, y David dijo a aquel joven que había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Fíjense que ahora está preguntando David, ¿de dónde es nuevamente? Bueno, no nuevamente, él está diciendo, ¿de dónde es? Y respondió, soy hijo de un extranjero. Fíjense, los extranjeros son los del mundo. Soy hijo de un extranjero, Amalecita. Acá ahora vamos a ver bien qué significa esto. Acá este hombre se está dando a conocer, le está diciendo que es Amalecita. Recuerden que David, a quien perseguía, incluso cuando estaba con los filisteos, a los amalecitas.
que eran aliados de Aquis. O sea que David peleaba contra la carne, peleaba contra el enemigo y estaba en sintonía. Entonces acá le está diciendo Amalecita. Versículo número 14. Y le dijo David, como no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová. Acá ahora lo está reprendiendo. Acá estamos viendo que ahora David, en lugar de ponerse contento, de ponerse feliz, lo está reprendiendo y le dice, ¿cómo no tuviste temor de matar al ungido de Jehová? Que él lo tenía. Y además que no lo mató, ¿para qué está mintiendo? ¿Se entiende? El tema es que quería ganar el favor de Dios. Y en el versículo número 15 nos dice, entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. ¡Apa! Y acá lo leemos esto y analizamos y decimos, pero ¿qué pasó con David? Solamente es un mensajero que una mentirita piadosa, ¿qué tiene de malo? Solamente le dijo que... Y después de todo le vino a traer la corona, le vino a avisar, le vino a hacer un favor al rey. Este David, ¿pero qué? ¿Ya se la creyó David? ¿Que aún no es rey y ya mata gente, ya hace lo que quiere? ¿Está bien lo que está haciendo David? Y ahí es donde tenemos que analizar. Fíjense cómo dice el versículo 16. Y David dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestigua contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo a David como un tipo de Cristo. ¿Qué estamos viendo en el Amalecita? Estamos viendo un princeso del reino de los cielos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un religioso que mucha iglesia, pero que sus vestiduras no son santas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Este Amalecita se presenta delante de David. ¿Qué es lo que está haciendo? Se presenta delante de David pensando que esa noticia y con esa mentira iba a engrandecerlo a él y iba a ganar el favor de David. Bueno, así se presentan muchos delante de Cristo. Muchos se acercan delante de Dios según sus propios deseos. Fíjense cómo es esto. Sin tener en cuenta qué es lo que le agrada a Dios. Ese es el problema. Así se maneja el sistema religioso. Se acercan a Dios según mi propio deseo, según mi propia necesidad. Así me presento delante de Dios. No me interesa la escritura, no. Acá lo único que importa es que yo me presento delante de Dios, como se está presentando este hombre, para ganar el favor de Dios. Fíjense que hoy van a las iglesias, cantan, saltan, vomitan, la pasan tan, se entretienen tanto. El tema es que no tienen en cuenta qué es lo que le agrada a Dios. Y en esto tenemos que estar atentos. Porque tenemos dos opciones. O le agradamos a nuestra carne, nuestro deseo, nuestro corazón, o agradamos a Dios. Nunca vienen de la mano. ¿Se entiende? Entonces, este Amalecita pensó que agradaba a David lo que estaba haciendo, pero estaba totalmente equivocado. ¿Y por qué vemos que David es tan severo? Y fíjense que todos decimos, escuchamos los poemas de David y hasta un versículo que ahora va a aparecer en este mismo capítulo, y decimos, pero este David era una nena. Es más, la palabra nos dice en que David era rubiecito, de ojos celestes, que David tocaba el arpa. Entonces muchos se creen que anda tocando el arpa, saltando de nube en nube, diciendo, ay, yo soy el hijo de Dios y, ay, no toquen al ungido porque soy una florcita silvestre. Leemos los salmos y vemos cómo llora, cómo se desgarra, y decimos, ay, David era una cosa tan especial, era todo amor David. Pero acá lo estamos viendo que está ejecutando un juicio y manda a matar a este hombre por llevar este mensaje y distorsionarlo. Por eso, lo que el hombre ha hecho de David o lo que ha hecho de Cristo, que dicen que Jesús es un bonachón, esto es lo que enseñan muchos, te ponen una voz afeminada, que te mira así con una mirada perdida. Jesús no era así. Jesús era un hombre varonil. Jesús era un hombre que estaba bien alimentado, que caminaba, que estaba bien físicamente, que no tenía ningún problema en darle un azote de cuerda a los fariseos. No era un afeminado o un mariposón como muchos lo quieren hacer entender. Bueno, David tampoco. Pero ¿por qué David se enoja tanto? Porque vemos que estamos delante del mejor rey de toda la historia de Israel. ¿Pero qué significa esto? Hola Julieta Guerra, ¿cómo andás? Esto significa que David no se casa con nadie, en el sentido de que David se sujeta a la justicia de Dios.
¿Se entiende? De respetar un cargo y la autoridad del rey, la investidura del rey. Esto es lo que en lo que se está sujetando David. En la soberanía de Dios, en la autoridad de Dios que está en las escrituras, en los mandamientos y en estos principios que tuvo y que sigue sosteniendo firmemente. No tocar al ungido, no porque Saúl era un ungido con el Espíritu Santo, sino que era elegido como rey. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos viendo es que este amalecita pensó que le estaba dando buenas noticias, pero realmente son malas. Entonces, vayamos a cualquier ejemplo religioso. Díganme, alguna manera, ¿cómo se presenta el hombre religioso delante de Dios haciendo cosas que Dios nunca pidió? Y ahí estamos viendo las personas, por ejemplo, las danzas. Hay gente que están bailando en las iglesias, que están danzando y se ponen vestidos y parecen más brujos que otra cosa, y empiezan a danzar y hay hombres medios afeminados también, hacen cursos de pandereta. El tema es que ¿cuándo pidió esas cosas Dios? Ahora, le preguntamos al danzarín, le preguntamos al panderetista, que si le agrada a Dios y se van a presentar igual que este amalecita. Sí, este hombre estaba convencido de que iba a ganar el favor de David. El problema es que no conocía a David. Y el sistema religioso está caminando así. Todos piensan que le están dando la gloria a Dios. Todos piensan que le están dando la honra a Dios. Que están cantándole y que Dios se conmueve. Pero el problema es que están actuando para sus propios principios. Como este hombre. Lo que había detrás de esta amalecita era honores. Lo que quería era el favor. ¿Y muchos para qué van a llorar a las iglesias? Para ganar el favor de Dios, para que Dios me bendiga, para que Dios me dé una casa. Pero no se dan cuenta que están atentando contra Dios. Los pentecostales andan hablando en otro idioma y haciéndose los payasos, que es lo que es cuando van a una iglesia pentecostal, o neo, o lo que sea. El tema es que ellos están convencidos de que Dios se goza con este tipo de circo. Pero nos vamos a las escrituras. Bueno, el tema es que ellos no conocen las escrituras, por eso no conocen el carácter de Dios, no conocen qué es lo que le agrada a Dios realmente. Entonces, al no conocer lo que le agrada a Dios, vamos a ir con lo que me agrada a mí. Entonces vamos con música, vamos con batería, vamos con música melódica, vamos con cha-cha-cha cristiano, vamos con cumbia, vamos, total, es todo para adorar a Dios. No, mentira, te estás adorando a vos mismo. Entonces, lo que estamos viendo es que Exactamente. Eso es lo que hace el sistema religioso. Se cree que al escuchar una canción de Cristín Di Clario, le están dando una gloria a Dios. O Dios se pone tan contento que te va a llenar de bendiciones. Este hombre pensaba lo mismo. David se va a poner tan feliz de que yo maté al rey. Es más, David va a ser rey gracias a mí. Eso es lo que pensaba y estaba totalmente equivocado. Pero ¿qué es lo que pasa? Se encontró con algo totalmente que no se imaginaba. Y esto es lo que le va a pasar a muchos religiosos que se están haciendo los chistosos en las iglesias y queriendo adorar como a ellos se imaginan. Entonces, vemos en la alabanza, por ejemplo, canciones como para niños de 7 años, ridículas, a más no poder. Los muros caerán. ¿Cómo caerán los muros? Con gritos, con salto, con vómito. Y lo más triste es que hay gente, ya llegamos a un nivel de retraso que no usan ni la lógica ni el razonamiento. Gente me llegaba a justificar una canción tan estúpida, tan barata, tan patética como Los muros caerán, y eso sí que venden millones de discos y la gente canta y baila. El tema es que si tenemos un poquito de sentido común, vamos a saber que eso no le agrada a Dios. Es una vergüenza esa canción. Mucha gente me decía, no, porque Josué, cuando gritaron, los muros cayeron. Y uno no sabe si contestarle o no, porque ya es ridículo lo que están diciendo. Eso era un ejemplo, un simbolismo. Anda a ver si se cae un muro con un cantando. Anda a fijarte si Satanás se va cuando danzás. Es una burla, es humillante que personas que se hacen llamar hijos de Dios anden así, llevándole sus sacrificios. ¿Qué es lo que nos dice Romanos capítulo 12? Nosotros tenemos que ir a los cultos racionales ofreciendo sacrificio vivo. A ver, en el Antiguo Testamento tenían que ir a los cultos, en el día de reposo y los sacrificios, todo con sus propios sacrificios. ¿Qué significaba esto? Que tenían que llevar algo,
el esfuerzo, ¿y qué tenían que llevar? Un animal conforme a como Dios mandaba. Si vemos en el Antiguo Testamento que Dios establece cómo es el orden desde el tabernáculo, vemos que Dios en el Antiguo Testamento le dice a Moisés cómo tenía que ser el tabernáculo, cómo tenía que hacer la adoración, la música. No hace falta que vayamos ahí, pero ahí estamos viendo los principios de Dios, porque ahora con que Cristo vino y es todo fiesta, eso es algo totalmente anatema. En el Antiguo Testamento vemos que el Señor le dice a Moisés cómo, le revela cómo tenía que ser el tabernáculo. No le dice a Moisés, Moisés, ¿cómo supones que tenemos que hacer? Mirá, yo quiero hacer un tabernáculo de tantas medidas. ¿Vos qué opinás? No, yo creo que tenemos que hacer esto acá. En lugar de un candelero de siete velas, no sé, ponemos unas y total, así ahorramos un poquito de aceite. La verdad que las cajas, en lugar de ser el arca, en lugar de que sea de oro, ¿qué te parece si lo hacemos de bronce, que es más barato? No, no. Dios da la orden y el hombre obedece. Fíjense qué loco. ¿Por qué fue un hombre tan grandioso Moisés? Porque Dios daba la orden y él obedecía. Y ahí mostramos todo lo que es los métodos de cómo, los medios de gracia para cómo adorar a Dios, que eso tiene un simbolismo. Entonces, después estamos viendo que cuando Dios empieza a pedir sacrificios, ciertos animales, ciertas cosas, panes sin levadura, tórtolas, palominos para ciertas cosas, todo tenía un orden y todo como Dios había establecido. Por eso no hay excusa. Cuando los hijos de Satanás hoy empiezan a profanar el templo, que es la iglesia de Cristo, haciendo lo que ellos quieren, no tienen excusa porque tienen la Biblia para estudiar y saber qué es lo que Dios quiere. Pero lo que estamos viendo es que como le importa tan poco la palabra, le importa tan poco los principios de Dios, es más, llevan 40 años en una iglesia y no conocen la Biblia, eso demuestra que son enemigos íntimos de Dios. Odian a Dios. Eso es lo que estamos viendo en esta clase de personas. Por eso la palabra nos dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. La persona que no volvió a nacer, lo vas a encontrar en las iglesias odiando a Dios. Eso es lo que vemos en el fondo de estas personas. Odian a Dios. Por eso se presentan con sus propios sacrificios. Por eso las mujeres van vestidas como quieren, por eso los hombres van vestidos como quieren, por eso bailan, por eso cantan, por eso cuentan cuentos, por eso ven partidos de fútbol, porque odian a Dios, odian sus principios, odian los valores establecidos por Dios y no les interesa. Pero ellos están convencidos de que lo que están haciendo le agrada a Dios, igual que este Amalecita. Fíjense que este Amalecita, el testimonio de este Amalecita es totalmente patético. Si bien no estamos viendo la vida, pero estamos viendo que tiene sus vestidos rotos, ceniza sobre su cabeza y está mintiendo y es Amalecita. No volvió a nacer. Es un extranjero, es un impío. Entonces, este hombre, estamos viendo que nació lejos de Dios y que su testimonio muestra todo lo contrario. Vivió en el pueblo de Israel, parece, pero su testimonio todo lo contrario. Y es así cuando decimos muchas personas que viven igual que el mundo. Muchas personas viven igual que el mundo diciendo, yo soy un hijo de Dios, yo soy, escuchan canciones de princesos, que nadie toca a un hijo de Dios, con un hijo de Dios nadie se atreve a tocarlo, y soy, bueno, se ponen todos los títulos, pero cuando vemos su testimonio, vemos que viven igual que los impíos, igual que este Amalecita. Entonces, hoy vamos a tocar este tema 21 a 30 horas acerca del ministerio de la mujer. Fíjense que algo tan simple, algo tan bíblico que no vemos ninguna mujer predicar, vemos mandatos explícitos y que prohíbe directamente que la mujer no puede ser pastora. ¿Qué es lo que pasa? No, el hombre dice que no ahora. Esto es buenísimo. No, porque el hombre dice que lo que dice la palabra no lo dice realmente. Porque lo que quiso decir Dios no es lo que dice la Biblia, sino que, y ahí empiezan a buscar excusas y hasta terminan diciendo que sí. Entonces Dios se goza en que la mujer sea pastora. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Personas igual que este Amalecita se presentan delante de David con una mentira y pensando que esa mentira lo va a hacer feliz a David. Bueno, así se presentan delante de Dios. Dios, tú llamaste a tus hijas, a tus pastoras, porque yo los quiero ver delante de Dios. Cuando le digan que no hay ni varón ni mujer, que le digan esos chistes. Ahí se le va a acabar el chiste. Pero personas terminan diciendo, Dios, como el fin justifica los medios, como la gente se convierte, porque cuando hay más mujeres predicando la gente se convierte, el fin justifica los medios.
Buenísimo. Bueno, pero no me quiero adelantar a todas estas cosas pero igual, no sé qué voy a salir. No conozco al hermano que me propuso este debate, no sé con qué me voy a encontrar, pero bueno, por lo menos voy a exponer las escrituras bíblicas y en lo que pienso. Porque a veces también un simple post nos queda limitado en el concepto. A veces que por ahí yo digo, cuando vemos el circo en las alabanzas y en las letras, muchos te atacan, pero no saben la postura que tenemos, que detrás de esto nos sostiene las escrituras. Por ejemplo, insistimos con esto, porque esto es muy importante cómo se está presentando este Amalecita delante de David. Es cómo se presenta hoy el falso cristiano delante de Jesús. Y es muy importante para ver si no somos como esta Amalecita todavía. Fíjense que el Señor le da todos los principios de cómo adorar en el tabernáculo de reunión. Fíjense que el Señor establece un día, el día de reposo, el Shabbat, el séptimo día de la semana. Nosotros tenemos el primer día de la semana, pero un día Dios establece para el culto público y la adoración. ¿Qué es lo que dice el princeso? Todos los días son de Cristo. Sí, todos los días a través del Espíritu Santo podemos llegar a Cristo, pero Dios estableció un día. Y ese día, fíjense que está dentro de los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos, el mandamiento número 4 nos dice que guardarás el día de reposo para santificarlo. Entonces es algo muy importante que un día para el culto público de adoración. ¿Se entienden? Entonces, pero hoy no, son todos los días, adoramos, el día domingo es para la familia, para comerme un asado. Bueno, hagan lo que quieran. Acá tienen a la Amalecita. Fíjense que el Señor establece el tabernáculo de reunión y después vemos, por ejemplo, los instrumentos musicales. Hoy entramos a una iglesia y nos encontramos con una orquesta. Y mundana, obviamente, siempre del mundo. Siempre con los grupos de moda o lo que está surgiendo. Y no vayas a tocar a sus ídolos porque la gente se enoja. Pero nos vamos a las escrituras y hay, a ver, fíjense los instrumentos que hay en las escrituras. El Señor le establece a Moisés que hayan 2 trompetas de plata. Trompetas de plata. Y Moisés podría decir, mirá, Señor, todo bien, nosotros venimos de Egipto. En Egipto se utilizaban las trompetas curvas y eran doradas. ¿Por qué no utilizamos esto que ya tenemos? No, el Señor le dice 2 trompetas y de plata, punto. Moisés tuvo que hacer 2 trompetas de plata. ¿Para qué era? Para convocar al pueblo a reunión. Cuando sonaban las trompetas, venían a reunirse. Después vemos instrumentos de címbalos. Cuando nos habla de los címbalos, son 2 platillos de plata, de bronce eran de esa época. Fíjense que las trompetas no eran para estar tocando arriba de la alabanza. Yo en una iglesia pentecostal di este estudio y terminaron diciendo, bueno, tenemos que traer trompetas a la iglesia. No, muchachos, no entendieron nada o están entendiendo lo que quieren entender. Las trompetas eran para convocar al pueblo. No era para que la trompeta esté arriba de la canción. No era para eso. Eso es lo que el hombre quiere, la carne quiere eso. Pero Dios estableció esos medios. Los címbalos, ¿por qué le estoy diciendo esto? Para entender un poquito que la adoración que están haciendo ahora es totalmente pagana y igual que la de esta Amalecita, este mismo espíritu. Con los címbalos, que eran 2 platillos de bronce, lo que hacía era marcar. Porque fíjense que no era una iglesia, era una nación, que se juntaban todos y tenían que guiarlos a la alabanza. Entonces, cuando sonaban los platillos, comenzaban a cantar. Era como marcar, es como decir 1, 2, 3, y ahí arrancaban. Para eso era. No era para que estén cantando y arriba los platillos. Entonces, con eso podemos utilizar baterías en la iglesia. No, falso. Y después habían instrumentos de cuerda. Entonces, cuando estamos hablando ahí nos habla del salterio. Estos son los únicos instrumentos que hay en la Biblia. El salterio. ¿Qué eran los salterios? Instrumentos de cuerda. ¿Qué es lo que utilizaba David? ¿Qué fabricaba David? Instrumentos de cuerda. ¿Por qué? Porque los instrumentos de cuerda es un sonido dulce, es un sonido que se mezcla con la voz y puede acompañar hacia un ritmo para que cuando cantamos estamos sobre alguna base en cuanto a las notas musicales. O sea que es de acompañamiento a la alabanza. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento adoraban a Dios, había las trompetas, estaban los címbalos, los instrumentos de cuerda y había un gran ejército de coristas, personas que cantaban en coro, pero no era para que digan, wow, qué bonito que cantan los levitas, tenían que ser levitas, no podían ser de otra tribu,
qué lindo que cantan los levitas. No, no era para eso. Era para que todo el coro cante y todo el pueblo que venía de todas partes se puedan unir en cántico a lo que estaba cantando el coro. Y después nos vemos más instrumentos en las Escrituras. En el Nuevo Testamento no hay uno, porque en el Nuevo Testamento la adoración es espiritual. Pero hoy, ¿con qué nos encontramos? Fíjense que la Biblia nos habla de eso nada más, de instrumentos. Y hoy vamos a una iglesia y nos encontramos con batería, con saxo, con guitarra eléctrica, con mujeres cantando, gritando y músicos súper profesionales. Todo bien. Tenés 6 días en la semana. ¿Te gusta, no sé, andá a mirar los grupos de rock que quieras, andá? Todo me es lícito, más no todo me conviene. Pero podés ir a ver, ¿te gusta, no sé, Ricardo Arjona? Andá, escuchalo, miralo, ¿qué tiene de malo? Hay gente que dice, no, no, música mundana, no, no. El tema es que lo de afuera no contamina. Esto es lo que debemos entender. Ahora, si vas a ver un grupo de música que te empieza a contaminar, te empieza a sacar lo malo, no vayas, ahí sí, no vayas. Pero yo tranquilamente puedo ver un grupo de música que me guste y no me va a impactar en nada, no me va a causar nada. ¿Por qué? Porque lo de afuera no contamina, lo dijo el Señor Jesucristo. Lo que contamina es lo que hay dentro del corazón del hombre. Entonces, ¿qué es lo que con lo que nos encontramos? El sistema religioso adorando como quieren. Nos encontramos con mega bandas, con gente gritando, con gente saltando, con gente hablando en otro idioma. Las iglesias más antiguas están con las panderetas, un sonido muy brujo, muy de umbanda, así están las iglesias. Pero ellos muy felices pensando de que Dios, ay, qué lindo, Dios se goza. Se presentan igual que ellos. Por eso lo vuelvo a leer. Entonces me puse sobre él y lo maté. Maté a Saúl. Mentirosos. Así se presentan delante de Dios. La mujer puede ser pastora. Mentiroso. El Señor se goza con cualquier tipo de alabanza. Mentiroso como esta malecita. ¿Se entiende? Entonces, así vemos el sistema religioso igual que este hombre, pero ¿cuál es la consecuencia de esto? El juicio llega. Ahora están muy contentos blasfemando en la iglesia de Cristo, pisándole la cabeza a Jesucristo, odiando su nombre, Satanás riéndose en lo que sería un culto racional, porque eso es una victoria de Satanás. Que en una iglesia estén haciéndose los payasos o que un pastor esté contando sus historias, sus anécdotas, eso es una victoria de Satanás. Es Satanás riéndose en la iglesia de Cristo. Eso es lo que significa. Y eso es lo que estamos viendo con esto. Entonces, lo que vemos es que este hombre quiere ganar el honor, pero vemos que se encontró con algo totalmente diferente. David rasgó sus vestidos. David se enoja. Lloraron, se lamentaron, ayunaron. Fíjense el carácter de David en el versículo número 12 que nos dice que no se goza porque lloraron. Entonces, exactamente, Jolie, dicen que tienen unción, una unción satánica. Lo único que demuestran es el rechazo que tienen a Dios, que son enemigos de Dios, porque no les interesan las escrituras, no les interesa estudiarlas, no les interesa obedecerlas. Y yo fui un pagano así, estuve en esas iglesias cirqueras. Me hacían saltar, me costaba, no quería, pero hacía cosas que no eran. Pero cuando tuve la luz a través de las escrituras, salí de ese entorno. No fui cómplice de esos. Me fui y terminé solo, otro tema, pero no fui cómplice de eso. Bueno, entonces vemos que ayunan. ¿Qué significa esto? David se lamenta por el rey. Vemos que no empieza a decir, bueno, se murió, era lo mejor que... Yo sabía. No, no, no. Fíjense el carácter de David y esto es lo que vamos a ver ahora. Entonces acá ya estamos viendo en David, no es un hombre impotente que está matando a una malecita porque sí, que encima, pobre, que lo va a ayudar. No. David sujeto a la justicia de Dios. Y acá vemos cómo ya empieza a ejecutar con justo juicio. ¿Se entiende? Porque muchos dicen, ay, David no mató al ungido y lo toman fuera de contexto para decir que dejemos a los pastores que hagan lo que quieran. Nadie dice, no, David mató a la malecita así porque sí. No, nadie dice eso. Pero acá estamos viendo el carácter de David que se basa en la justicia. Y el amor de David está basado en la justicia. El amor de Cristo también está basado en la justicia. No en los sentimientos bonachones del corazón del hombre. Entonces, lo que le dicen es que
Este amalecita no se da cuenta que él está mal. Este hombre está totalmente convencido de que lo que está haciendo está bien, mentirle en cuanto a esto, todo lo que está haciendo, y no se entera. Así están yendo muchos a la iglesia y no se dan cuenta que están atentando contra Dios. Vemos que David se enoja, le dice, como no tuviste temor de matar al ungido de Jehová. Entonces acá estamos viendo, este hombre que está matando al ungido de Jehová no tiene temor de Dios. El sistema religioso es lo mismo, no tiene temor de Dios. Por eso hacen lo que quieren. Entonces, lo que estamos viendo en este hombre, un impío de mal testimonio que quiere agradar a Dios, en simples palabras. Este amalecita, un hombre amalecita de mal testimonio que quiere agradar a David. Bueno, lo mismo estamos viendo que muchos quieren agradar a Dios haciendo lo que ellos quieren y de una manera incorrecta. Entonces, la justicia es que los llevan a la muerte. Por eso Dios va a ejecutar los juicios con todos los religiosos que hacen lo que quieren. Dios va a ejecutar los juicios con todos estos pastores que hacen lo que ellos quieren y que creen que están haciendo la voluntad de Dios. Señor, y esos serán, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Sí, bueno, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos son, ¿se entiende? Los que se complacieron en la injusticia, los que se complacieron en el pecado. Entonces, sí, yo, Elisa Pérez, todos nos sentimos mal. Yo también estuve en una iglesia pente y me obligaban a que hable en lenguas y que me decían que no tenía el Espíritu Santo y no hablaba en lenguas. Casi las imito para que te parezca, pastor, mira cómo hablo en lenguas. Gracias a Dios no caí tan bajo. Bueno, acá vemos que lo decreta culpable en el versículo número 16 y le dice, pues tu misma boca atestigua contra ti. Esto es lo que sale de un impío. Tu boca te delata. Cómo hablas te delata. Cómo te vestís te delata. Cómo actúas en tu vida diaria te delata. ¿Se entiende? Si actúas como un mundano, te delata. ¿Se entiende? Acá estamos hablando para el juicio. ¿Se entiende? Tu manera de vestir te delata. ¿Se entiende? Entonces, todas estas cosas que estamos viendo, el carácter de un impío que se presenta delante de Dios, pero termina muerto. Entonces, acá estamos viendo que tu misma boca atestigua contra ti. Entonces, ¿qué es lo que sale de tu boca? ¿Salen groserías? Tu boca atestigua. Decime que sos hijo de Dios, decime que sos el ungido, decime que naciste de nuevo, pero tu boca atestigua contra ti. Al escuchar hablar a una persona, nada más te das cuenta con quién tenés enfrente. Te das cuenta si hacen chiste de doble sentido. Te das cuenta si estás hablando con una persona y pasa una chica y está mirando a una mujer que no es su mujer. Eso atestigua contra ti. Cuando vemos la persona que tienen tentaciones, que lleva una vida desordenada, que vemos que no tiene temor de Dios, todo eso atestigua contra ti. No, pero el cristiano dice, no juzguéis, déjame pecar tranquilo y no me juzguéis, no se te ocurra decirme nada porque no hay que juzgar. Esa es la excusa para pecar. Bueno, entonces acá estamos viendo que se decretó culpable y David lo mata. Ahora vamos a ver un poquito, así vemos por lo menos hasta el capítulo número 2 y mañana continuamos, que mañana ya arranca como rey de Judá. Nos dice que David endecha a Saúl y a Jonatán. Endecha significa honrar a los caídos. Endecha nos habla de darle el honor a los que habían caído, a los que están muertos. Es como dar unas palabras para el muerto, algo así sería. Pero acá vamos a ver un David donde esta noticia causa mucho dolor. Cuando a David se le terminarían todos los problemas ya, de una vez por todas. Cuando David ya por fin va a ser rey. Ya se va a dejar de andar vagando por Siclag, pedirle permiso al rey de Moab, pedirle permiso al rey Aquis. Basta, ahora David, todas tus promesas se cumplieron en Cristo, podríamos decir. Pero David no está pensando en eso. David está triste, está quebrantado. ¿Por qué? Por la muerte de, obviamente, Jonatán y de Saúl, que ahora vamos a ver cómo desgarra todo. Entonces, tiene la noticia, tiene el dolor por esta mala noticia. Y lo que vamos a ver en David, cómo sigue formado y está siendo cada vez un hombre más, con más dominio propio. Esto es lo que vamos a ver en David, prueba tras prueba. ¿Qué es lo que vamos a ver en David? Dominio propio. Entonces, cuando te viene la prueba, no te pongas loco, no te pongas mal. Hay una enseñanza. Y quédate tranquilo que después de la prueba vas a crecer en fe, vas a crecer en paciencia, en amor y en dominio propio,
en templanza. Entonces acá estamos viendo un David ya más maduro. Fíjense que esta noticia cómo impacta. Dice, endechó David a Saúl y a Jonatán. Acá estamos viendo que ahora, recuerden que David tiene un carácter, un temperamento melancólico, que es muy sensible a la realidad, a lo que está pasando. Fíjense que David siente mucho dolor por esto, pero él también era un poeta. Él utiliza los dones y ahora todo lo que va a hablar va a ser como una poesía, es como un homenaje a Jonatán y a Saúl. Entonces estamos viendo que endechó David a Saúl y Jonatán, su hijo, con esta endecha. En el versículo número 18 nos dice, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Fíjense que David ya se empieza a preparar como un rey. Ya antes de levantarse como rey, ya lo que está pensando en enseñar a Judá. Fíjense cómo ella tiene preparado qué es lo que va a hacer. Entonces acá está diciendo que debía enseñarse a los hijos de Judá. ¿Por qué a los hijos de Judá? Y David era de Judá, era de Belén, era la región de él. Por eso ahora vamos a ver que va a ir a ese lugar, pero antes vemos este homenaje. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. ¿Qué es el libro de Jaser? Esto lo habíamos estudiado en Jueces capítulo 10, versículo 13, que ahí aparece el libro de Jaser. ¿Qué era esto? Esto nos hablaba que un libro de los rectos, un libro que no era canónico, que no era del canon bíblico, pero era un libro hebreo que hablaba de los hombres justos. Ahí estaban los hombres de Dios y se hablaba acerca de ellos en el libro de Jaser. Entonces acá estamos viendo que David deja de lado la vileza de Saúl, el mal testimonio. David vemos que ahora no le está pisando la cabeza a Saúl. Vemos que David no empieza a decir, bueno, la justicia divina, él se lo buscó, así terminó. No, ahora lo va a querer poner en alto a Saúl y a Jonatán. ¿Se entiende qué tipo de Cristo que es? Entonces, por eso le está diciendo que lo está poniendo en el libro de Jaser, en el libro de los justos. Y acá podríamos decir, pero este David está medio raro, porque la palabra nos dice que Saúl era un impío y todo. Entonces David sería un hombre que está adulando, o como siempre. El día que yo me muera, todos los que me dicen hijo de Satanás, que publicaste esto, todos saben que me van a decir qué buen hombre que era. La verdad que eran tan dulces sus mensajes. Bueno, muchos me van a recordar, todos vamos a pasar a eso. El que muere, era un delincuente, pero bueno, ahora está con Dios y ahora fue la mejor persona que conocí en mi vida. Bueno, David no va a caer en eso. No es que va a empezar a hablar acerca de Saúl y de todo. No, va a empezar a hablar de sus características, de sus cualidades y va a tomar lo bueno. No va a empezar a pisarle la cabeza. Y va a mostrar sus sentimientos, David. Entonces, ¿qué nos dice que está en el libro de los justos? Esto es lo que significa esto, el libro de los rectos. Versículo número 19. Vamos a ver acá que está con mucha angustia, con mucha tristeza y con una angustia sincera. Esto no es como decir, ay, bueno, murió Saúl, ay, pobre de nosotros, pobre Saúl. Bueno, en fin, a reinar. No, vemos que es algo genuino. Dice, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Fíjense que acá en el versículo número 19 no va a empezar a hablar de la conducta de Saúl, no va a empezar a hablar del odio de Saúl contra David, no va a hablar con un resentimiento, sino que está diciendo, ha perecido la gloria de Israel. Primero se está lamentando por Israel, el pueblo de Jehová. Fíjense que él cuando va a defender a Israel del filisteo de Goliat, lo que estamos viendo es que él iba por el nombre de Jehová, por su pueblo. ¿Quién es este para humillar al ejército del Dios viviente? Y ahora se está lamentando David. Está en un pozo hasta depresivo, no digo depresivo, pero está en una situación de quebranto. Ya viene de un quebranto, de que perdió todo y que después le devolvió todo el Señor, pero ya viene pulido. Y esto lo hace tocar más fondo aún. Entonces, ahora se está lamentando por la gloria de Israel, sobre tus alturas, de que Dios le había dado tantas glorias y ahora miren cómo está. Los filisteos están de fiesta. El pueblo de Israel es un objeto de burla. Todos los pueblos mirando cómo ha caído Israel, cómo murió el rey, cómo termina humillado. ¿Se entiende?
cómo le cortaron la cabeza a Saúl, cómo expusieron sus cuerpos, toda esta vergüenza lo que está sintiendo. Y este es el peso por la iglesia, el peso por nuestro pueblo. Si yo tengo algún hermano que cae en pecado, en juicio, hasta que puede morir, es el testimonio de la iglesia, del pueblo de Dios, lamentarnos por eso, no que bueno, se lo merecía, tenía que morir, me hizo tantas que bueno, la tenía que pagar. No. David se está lamentando por su pueblo, porque él ve la unidad del pueblo, pero está viendo que están destruidos, que están desparramados por todas partes, escondidos, y los filisteos enseñoreándose de Israel ahora. Fíjense que nos dice, ¿cómo han caído los valientes? Y acá podríamos decir, bueno, David, pero lo que estamos viendo es que cuando había que pelear contra Goliat no había nadie, y ahora le está diciendo que, bueno, lo que está viendo David es que esto no era una iglesia, esto era una nación. Esto no era que nosotros decimos, bueno, vamos a hacer guerra espiritual, nos damos con tres lelos que encuentro por ahí, nos damos la mano, oramos, gritamos, otro hablan lengua, todo, y nos vamos a casa tan cansados de tanto orar, y bueno, ahí ya hicimos guerra. Bueno, ellos no hacían esta guerra. Estos se enfrentaban a enemigos sanguinarios, que tomaban una espada totalmente oxidada, con un hierro duro, que la gran mayoría de personas que morían por la infección de una cortadura. En ese tiempo no habían medicamentos, no había nada. Entonces te clavaba una espada y no morías automáticamente, pero morías que te pudrías por dentro. Eran guerras sanguinarias, letales, fatales. Fíjense que acá murieron todos. Entonces, lo que estamos viendo es que Jonatán era un valiente. Ya estuvimos viendo ayer las características de Jonatán. Y Saúl, aunque vemos que es un hombre que no tuvo honra, pero él también iba a la guerra. Él también mataba, él era un hombre, entonces está remarcando los aspectos positivos. Por eso dice, ¿cómo han caído los valientes? Se está lamentando, está haciendo esta endecha como el honor para estos hombres. Entonces acá estamos viendo que habla bien de Saúl. Entonces acá estamos viendo el carácter de David. Y que David es un tipo de Cristo. Fíjense que Saúl es el enemigo de David. Saúl hizo todo mal toda la vida contra David. Lo persiguió, lo volvió loco, lo humilló, le hizo de todo. Este es el mismo ejemplo de nosotros con Jesucristo. Jesucristo, nosotros toda la vida actuamos como Saúl. Lo humillamos, lo ninguneamos, lo blasfemamos, lo desobedecemos. Actuamos como prostitutas y así obramos delante de Jesucristo. Y Jesucristo actúa con nosotros siendo como Saúl, como está actuando ahora David. ¿Se entiende? David está viendo lo bueno. David está viendo una parte positiva, no está mirando la conducta. Y es así como el Señor Jesucristo a través de su sangre nos ve a nosotros. Entonces, ¿cómo han caído los valientes? Dice. Versículo número 20. No lo anunciés en Gat. Acá estamos hablando que en Gat era la región donde él estaba. Que no se anuncie esta victoria. Ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Vemos que aunque él estuvo viviendo con Israel, en el pueblo filisteo, aunque iba a ir a la guerra contra Israel, estaba fuera de sí, no entendía nada. Pero ahora entró en sí y ahora tiene dolor por su pueblo, tiene dolor por su iglesia. Y esto es lo que tiene que pasar por nosotros, por nuestros hermanos. Yo he discutido con muchos hermanos en Cristo, con muchas personas de iglesia, que por ahí no los veo más, pero si recibo una mala noticia, no me tengo que alegrar, por más que me hayan hecho la vida imposible. Me tengo que lamentar, debemos llorar. Ese es el espíritu. Esa es una evidencia de tener el Espíritu Santo. Entonces acá estamos viendo que David se pone la camiseta de Israel nuevamente, cuando él era un filisteo hasta hace muy poquito tiempo. Y lo que está diciendo es que no se cuente nada en Gat, que para que no empiecen a festejar las hijas de los filisteos. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué está diciendo las hijas de los filisteos? ¿Por qué está diciendo las hijas de los incircuncisos? ¿Por qué está diciendo esto? Lo que estamos viendo es que después de una guerra, después de una batalla, cuando venía el pueblo triunfador,
las mujeres que estaban en el pueblo salían a recibir a los guerreros victoriosos. Saúl mató a sus miles, David a sus 10.000. Las mujeres que se quedaban porque no podían ir a la guerra, cuando llegaban, alababan a los guerreros más reconocidos y a todos los que venían triunfadores. ¿Se entiende? Entonces, lo que está diciendo David ahora es que no se cuente nada de esto, que no se diga nada, que no se empiecen a enseñorear de esta victoria el enemigo. Esto es lo que está diciendo David. Monte Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. Vuelve a remarcar, ves todo poético. Acá está hablando de Gilboa, este lugar donde fue la batalla, este lugar trágico, este lugar donde ahora este es el lugar trágico. Para David, en su mundo, lo trágico era Ciclac y que perdieron sus casas. Ahí estaba triste, pero ahora se encuentran con algo peor, el pueblo de Dios y la humillación que se están enfrentando. Entonces, hola Carlos Jafé, ¿cómo andás, hermano? Versículo número 22. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Acá los está poniendo en alto. Hola Silvia Rojas, ¿cómo estás? Bendiciones. Lo que estamos viendo ahora, que David está poniendo en alto, está diciendo que el arco de Jonatán no volvía atrás. ¿Se acuerdan cuando Jonatán, David estaba escondido y que le había hecho mentir a Jonatán diciendo de que le diga al rey que él iba a ir a Belén a ofrecer sacrificios y que si se enojaba le tenía que dar una señal? Y la señal era que si él agarraba su arco y su flecha y traspasaba una medida, significaba algo, y si no pasaba esa medida, significaba otra. Entonces, lo que estamos viendo es que Jonatán era un arquero también. Era un guerrero, ya estuvimos viendo que utilizaba la espada. En un momento nos dice que Saúl y Jonatán eran los únicos que tenían espada en Israel. Pero acá está dando este atributo, una memoria de este hombre, que esta virtud que tenía, de que nos está diciendo, el arco de Jonatán no volvía atrás. Lo está poniendo en alto. Fíjense lo que está haciendo un hombre de Dios. Un pueblo que muere humillado, que muere siendo escarnio, que mueren siendo vergüenza. David no se goza y lo quiere poner en alto. Esto es lo que está haciendo y esto es lo que hacen los hombres de Dios. ¿Se entiende? Hasta Saúl. Ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl iba a la guerra. Al principio del reinado de Saúl nos habla que vencía y que vencía. También lo hacía por su gloria, para todo gloria para él, pero eso no quitaba que era un hombre valiente que iba a la guerra. ¿Se entiende? En la carne, la mayoría iba siempre a la guerra. Pero acá David está haciendo un reconocimiento. ¿Se entiende? Para que quede una imagen positiva de este rey. Y esto es lo que hacen los hombres de Dios. Acá no lo estamos viendo a David que empieza a criticar todo lo malo que hizo Saúl, que empiece a cuestionar todo y a descargarse, a ir como un psicólogo y contarle todo lo mal que le hizo, cómo te traumó Saúl, ay, qué problemas. Bueno, no se pone en esa postura. Versículo número 23. Saúl y Jonatán, amados y queridos. Y acá decimos, David está loco. Bueno, a Jonatán obviamente porque se amaban y eran amigos y todo. Pero Saúl era, te estaba persiguiendo, David. Bueno, David no lo odiaba. Saúl le decía, vos sos mi enemigo, pero David le decía, vos no sos mi enemigo, yo no te odio. Nunca vimos, siempre estuvo con un dominio propio. Y acá estamos viendo que dice, amados y queridos. No es que está siendo un hipócrita David. No es que esté diciendo, ay, yo como amaba a Saúl, ahora de muertos son todos angelitos. No. Lo que hace David es que él, cuando va a tocar el arpa con Saúl, él halla gracia delante de los ojos de Saúl. Saúl lo amaba. Y David respetaba el trono, respetaba la autoridad, amaba a Saúl. Se casa con su hija, se casa con Mical. Él amaba a Saúl porque eran familias. Entonces no es solamente un aspecto de que murió el rey, bueno, que lo perseguían. No, eran familias. Él pertenecía a la realeza. Él era un príncipe. Entonces acá está hablando de que David lo amaba a los dos. Y es increíble, ¿eh? Cuando decimos, después de todo lo que te hizo David, ¿qué querés que haga? Lo amo. ¿Se entiende por qué tiene el corazón de Dios este hombre?
Nos dice, inseparables en su vida. Claro, acá estamos viendo, nos muestra que siempre estuvo junto Jonatán y su padre. Entonces acá estamos viendo que Jonatán también, él fue fiel a su rey. Él fue fiel a la corona. ¿Se entiende? Nos dice, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Es una poesía divina, es como decir, vivieron toda la vida juntos y ahora mueren juntos. Como una vuelta me contaron una historia, paréntesis siempre, de que una vuelta unos amigos que se fueron en un auto, bueno, chocaron y murieron. Y todos decían que desde bebé estaban juntos. Vivieron juntos, la adolescencia juntos, en la escuela juntos, mejores amigos juntos y hasta murieron juntos y hasta en la tumba estaban juntos. Y decíamos, wow. Bueno, David está contando algo similar pero con poesía. ¿Se entiende? Entonces, estamos viendo que dice que ni en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuertes que los leones. Fíjense que le está hablando de las características de ellos. Eran guerreros, no eran así, no eran cualquier cosa. Estaban fuera de la voluntad de Dios por momentos, más que Saúl, más que nada, pero lo que está mostrando son las virtudes de Saúl, para que quede el nombre en alto de Saúl. Él no quiere llegar al reino pisándole la cabeza a todo, humillando a todos. No, no, no. Este es un tipo de Cristo. Versículo número 24. Hijas de Israel, llorad por Saúl. ¿Qué es lo que está diciendo? Obviamente que todo el pueblo, dentro de todo el caos, podría decir, bueno, ya está, Saúl, que se vaya, que se muera y listo, ya está, vendrá otro mejor. No, no, David no lo está llevando eso. Fíjense cómo lo está llevando a una adoración correcta, lo está llevando por un camino correcto. Ahora le está diciendo a las mujeres, llorad por Saúl. Fíjense que en el versículo número 12 del capítulo 1, el mismo pueblo de David, estos guerreros, los quebrantados y afligidos, le decían a David, mátalo, 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 lo tenés ahí en la cueva. Lo tenía de vuelta, mátalo. Y en el versículo número 12 nos dice que lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, todos los guerreros, todos los valientes, como un solo hombre. Ya no estaba ni Saúl, pero este solo hombre va a hacer la diferencia en una nación destruida. Un solo hombre va a hacer que la mano de Dios se mueva sobre esta nación, que ponga en alto. Por eso lo importante de que se levanten hombres, varones de Dios. ¿Se entiende? Ay, no, señor, hagamos una campaña y que se conviertan 800.000 cristianos juntos. Y si predican mujeres, mejor. Bueno, no entendieron nada. El clamor de un justo. Entonces, que el Señor levante predicadores de sana doctrina, predicadores que amen la palabra de Dios, que sean como David. Obviamente no vamos a llegar como David porque, a ver, David tuvo que vivir muchas cosas. Yo me cortan la luz y ya ando llorando como una niña. Así que lo que vemos es que David era un hombre excepcional. Por algo es un hombre que está en las Escrituras. Pero nosotros tenemos que ponerlo como ejemplo. ¿Se entienden? Entonces, este hombre, David, está llevando a las mujeres a llorar por Saúl. Lo está llevando a que se lamenten, a que hagan luto, a que respeten la autoridad. Este hombre va a empezar a imponerle los principios que adquirió, de respetar la corona, de amar a Dios, de adorarlo. Todo lo que él fue formado, ahora lo va a empezar a imponer a este pueblo. Dice, ¿quién os vestía de escarlatas con deleites? ¿Quién adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro? Acá estamos viendo que muestra, no solo por la vestidura, por decir lo que está hablando, un rey, su majestad. Está hablando son como metáforas de ciertos aspectos de las vestiduras que muestran la grandeza. Entonces, lo que está haciendo David lo está poniendo en alto. Versículo número 25. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Y ahora viene este versículo, el 26, que es increíble. Dice, angustia tengo por ti, obviamente. Ahora está hablando específicamente de Jonatán. Saúl, bueno, hizo todo lo que quiso, pero David no tenía raíces de amargura. David no tenía odio. David no tenía cosas guardadas que nunca se las dijo a Saúl y que esto le iba a jugar en contra el día de mañana. No. No, no. David lloraba y se desgarraba delante de Dios. ¿Se entiende lo diferente? Pero nosotros no, como no consultamos a Dios, nos guardamos toda la porquería, toda la mugre que nos trae el entorno. Y cada vez guardamos más amargura, más tristeza, más dolor, más celos, más resentimientos y así andamos por la vida. Pero eso sí nos llamamos hijos de Dios.
Bueno, David se descargaba en Cristo. Entonces acá estamos viendo que angustia tengo por ti. Estaba angustiado. Hermano mío, Jonatán. La palabra nos dice que sus almas estaban ligadas. Ligada significa, por ejemplo, como decir, agarro una gomita de una liga, una gomita de goma y ligamos y atamos con dos dedos, algo así sería, como que quedaban aferradas. Es como que esa amistad era muy fuerte. Hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Obviamente que los perversos utilizan estos versículos para sacar la Biblia gay. Esto es buenísimo. Pero vemos que nos está diciendo, porque me fuiste muy dulce. Fíjense que David deja de ser un pastorcito de ovejas y se encuentra en el reino de Saúl. Se encuentra después de matar a Goliat con un ejército que ya lo iba a empezar a envidiar, iba a empezar a estar delante de muchas pruebas, y vemos que David encuentra el descanso y el consuelo en Jonatán. Jonatán podría ser el primero en tener envidia de David. Dani Mejías, ¿cómo andás, Dani? ¿Cómo, todo bien? Bendiciones a mi hermano con contexto. Les invito a todos mis hermanos que son de mis hermanos de confianza de la sana doctrina, la página de Facebook y de YouTube con contexto, que ahí van a encontrar muchos predicadores muy de sana doctrina. Así que se los recomiendo a mis hermanos que siguen todos estos estudios. Bueno, lo que estamos viendo es que le dice que fue muy dulce. Obviamente que para el que tiene la mente entenebrecida, va a pensar que eran cariñosos y por demás. Pero no. Vemos que cuando David está solo en el reinado, que luego de matar a Goliat, Jonatán le da sus espadas, le da su talabarte, que era para meter las espadas, y le da el manto. Entonces David, un jovencito que nunca nadie le había dado nada, ni su propia familia. Vemos que no, nunca nadie le regaló nada a David. Pero en Jonatán había encontrado eso, ese gesto, el amor. Fíjense que cuando estaba destruido, cansado de que los perseguían los de Sif, los perseguían los de Keila, estaba siendo engañado, traicionado, no daba más. Y la palabra nos dice que Jonatán sostuvo su mano en Dios. Por eso está diciendo, cuando el padre lo quería matar, él se ponía en el medio y decía, no. Por eso está diciendo, me fuiste muy dulce. Está hablando en el contexto poético de la dulzura, que en el medio de tanta hostilidad, que en el medio de la dureza de tener que estar en la guerra, que estar en la batalla, lejos de su familia, estar en el desierto de Sif, estar en todo lo que es la persecución de Saúl, Jonatán fue dulce. Esto es lo que está diciendo. Por eso dice, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Ahí está, podemos ser gay. David era gay, buenísimo. No, ya por decir esta palabra, este estudio no se me va a monetizar, es lo que siempre me pasa. Cuando digo ciertas palabras que hoy están medias prohibidas, pero lo que estamos viendo es que esto no es una excusa para decir que el hombre puede andar con el hombre. No, acá lo que está diciendo, está hablando de la dulzura de David, de la amistad, de una amistad sincera. Y lo que dice es que esto es una poesía. Más maravilloso me fue tu amor. Está dando, a ver, cuando estamos estudiando, por ejemplo, los salmos, las poesías nos hablan de un subrealismo, no es algo literal. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando David mismo dice, Señor, límpiame con hisopos y seré blanco como la nieve. Eso es una poesía, está usando metáforas. Pero en ningún momento te está diciendo de que si te bañas con hisopos vas a ser blanco. Michael Jackson hubiese hecho eso y se hubiese ahorrado millones de dólares, pero no está enseñando eso porque es una poesía. Y acá no, esto es una poesía también. Por eso está diciendo, más maravilloso me fue tu amor, este amor de amigo, de amistad, que el amor de las mujeres, como dando un ejemplo de algo grande, ¿se entiende? No está diciendo, bueno, Jonatán, me quedo con vos antes que con las mujeres. No, no está diciendo eso de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Esto, en Jesucristo, ¿y qué es lo que pasa? Acá estamos viendo de que muere este joven por servir a su patria, por servir a su nación. Vamos a Juan 15:13.
Vamos a Juan, rápidamente que ya terminamos. Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, versículo 13. Fíjense lo que nos está diciendo, que es para que lo transmita un poco y ahora por las mismas palabras del Señor Jesucristo, lo que está diciendo Jonatán, fíjense lo que dice el Señor Jesucristo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Lo mismo. Fíjense lo que está hablando Jesús de cómo está dando un ejemplo, por eso estamos viendo la angustia de David, cómo están, y son jóvenes que 30 años habrán tenido. Entonces, acá nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, dice el Señor Jesús, si hacéis lo que yo os mando. Fíjense que acá está hablando de esta amistad, pero todos queremos tener a Jesús como un amiguete, así como yo tengo un amigo que tiene mucho dinero, voy a aprovechar para extorsionarlo todos los días, para pedirle cosas y no se lo devuelvo más, para que me haga favores tras favores, para que cuando yo esté aburrido voy a la casa, abro la heladera, como todo lo que hay y me aprovecho a más no poder de mi amigo. Ah, ¿tenés una tarjeta de crédito, amigo querido? Sacame esto, sacame lo otro, te lo pago como puedo. ¿Tenés esta herramienta? No, no estamos hablando de ese tipo de amigos abusivos. Acá estamos hablando de un amor de amigo de Jonatán con David, que incluso David, cuando se despide de Jonatán, se inclina delante de Jonatán, respetando la autoridad que tenía como príncipe. Y en el Señor Jesucristo también lo mismo. El Señor Jesucristo está diciendo, vosotros sois mis amigos. Pero esto no es, ahora nosotros le pedimos todo al Señor y hacemos lo que querés. No, no, no. Somos amigos de Cristo si hacéis lo que yo os mando. Entonces, si nosotros hacemos lo que Dios nos demanda, nos considera su amigo. Y no estamos hablando de ese amor abusivo de amigos. Y en Jonatán y David también estamos viendo estos principios. Entonces, no hay nada más grande que dar la vida por un amigo. Entonces acá está hablando estas palabras. Versículo 27 y el último nos dice, ¿cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Entonces, acá vemos que David aprende la lección en Ziklag. David se lamenta, hace un luto, hace un duelo y vemos que se encuentra más quebrantado que en lo que estaba en Ziklag. Y nosotros decimos, pero pobre David, le está pasando todo. Bueno, en el capítulo número 2 ya vemos que se levanta como rey de Judá. Vemos cómo Dios, esto lo vamos a ver mañana, cómo Dios cumple con su promesa y cómo vamos a ver un hombre maduro ya desde el comienzo. Ya estamos viendo que a la malecita por impío lo mató, por no respetar la autoridad de la corona. Pero bueno, vamos a ver muchas características ahora de cómo rey. Por eso estamos viendo cómo David va creciendo día a día y cómo es el mejor rey de todos los tiempos. No es que David dijo, bueno, el Señor lo ungió, bueno, anda como rey. Y muchos queremos así, yo nací para ser pastor, entonces el Señor, sin estudiar, sin nada, voy a ser pastor. No, el Señor puede ser que tenga llamados, Dios llama, capacita a sus hijos, y hay que reconocer los tiempos de Dios. Y esto es lo que vamos a ver mañana, y esto va a estar increíble. Vamos a ver cómo David consulta, cómo David espera, cómo no se arrebata al trono, cómo no quiere entrar con la voluntad de Dios y no por sus propios medios. Y esto es lo que tenemos que aprender de una vez por todas. Basta de hacer nuestra voluntad, basta de nosotros ir detrás de que, no, siento que es por acá, si el Señor me dijo esto es por acá, y que no entendemos lo que el Señor nos está dando como providencia. Este es el tema de nosotros. En David sí lo identificamos, decimos, qué bueno, David, mira, David es por acá, no, por allá, si David hubiese hecho esto. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? No, ahí no entiendo nada. Bueno, este es el objetivo de los estudios. Así que bueno, vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, poderoso Dios, te damos gracias por este estudio nuevamente. Gracias por comenzar nuevamente otro libro, Segunda de Samuel, Señor, un libro apasionante, un libro maravilloso que nos habla acerca de tu Hijo David, Señor, de este tipo de Cristo. Gracias, Señor, ayúdanos a ser como David, de aquellos que consideramos nuestros enemigos o que consideran que somos enemigos.
a ser como David, Señor, a honrarlos, a respetarlos, a caminar con ese carácter, Señor, que no tengamos raíces de amargura por las cosas malas que nos han hecho, que no hayan raíces de amargura porque nos traicionaron, porque nos hacen cosas que no agradan a nuestra carne, pero para eso necesitamos que tú trates con nosotros, que tú nos bajes del caballo donde estamos, que tú comiences a machacar con nuestra soberbia, con nuestra arrogancia, con nuestra prepotencia, con nuestra autoestima muy alta, Señor. Nosotros si queremos hacerlo no podemos, Señor. Por eso necesitamos que tú hagas la obra. Pero sabemos, Señor, que tú vas a trabajar con nosotros